Buenas, mi nombre es Cristian Alonso Pérez Martínez. Ahora vamos a ver el tema 2.3, descomposición de una fuerza en sus componentes rectangulares en el plano y en el espacio. Muchas veces tenemos distintas fuerzas aplicadas a un cuerpo y en distintas direcciones. Para conocer su comportamiento, lo que hacemos es calcular la fuerza resultante equivalente a la suma de todas sus fuerzas aplicadas, pero no siempre tenemos las coordenadas cartesianas de los vectores de las fuerzas aplicadas, sino que en la mayoría de los casos las encontramos con un módulo y ángulo, lo que puede llamarse coordenadas polares. Para determinar los componentes rectangulares de una fuerza se hace uso de la trigonometría del triángulo o rectángulo simple, aplicando el conocimiento del teorema de Pitágoras. Los métodos trigonométricos pueden mejorar la precisión y la rapidez para encontrar los componentes de un vector. El vector unitario es el resultado de dividir el vector b por un módulo b. Sabemos que la resultante es la suma de diferentes fuerzas aplicadas en un punto. Una operación contraria a esta es la descomposición de una fuerza en dos. Tenemos infinidad de posibilidades a la hora de descomponer una fuerza en dos. La descomposición se hace siempre según dos direcciones de apoyo. Aquí vemos un ejemplo donde es un componentes en el espacio, que tenemos el vector unitario J, el vector unitario I y el vector unitario K. Y si a partir de este sistema de coordenadas podemos expresar un vector o una fuerza según sus componentes rectangulares, usando las leyes del paralelogramo y las definiciones de producto de un escalar por un vector. Aquí vemos que el vector resultante es igual al vector resultante en X más el vector resultante en Y, que es igual al vector resultante en X por el vector unitario en Y más el vector resultante en Y por el vector unitario en J. A partir de definir los componentes rectangulares de una fuerza, nos vemos obligados a marcar un sistema de coordenadas en el plano, con un criterio unificado de estos sentidos positivos y negativos de los componentes rectangulares de la fuerza que tratamos. Para resolver ese tipo de problemas, lo que hay que hacer es componer a las fuerzas proyectándolas sobre los ejes por medio de las relaciones trigonométricas simples como el seno, el coseno y la tangente. Una vez que tengamos cada componente proyectada, hacemos las sumas y restas sobre cada eje para volver a componer todo en un resultante. Aquí vemos el coseno, seno y tangente, que para estas nos servirán para sacar las medidas o las fórmulas para determinar el vector resultante. Componentes rectangulares en el espacio. Componentes rectangulares de una fuerza en el plano. Todo vector se puede expresar con la suma de otros vectores, a los cuales se le denomina componentes. Cuando los componentes forman un ángulo recto se les llama componentes rectangulares. Los componentes rectangulares de una fuerza en el plano son los vectores coplanares que se encuentran delimitados por coordenadas X y Y. Es conveniente descomponer una fuerza en dos componentes perpendiculares entre sí. Veamos un ejemplo. Componentes rectangulares en el plano. Componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Una fuerza F en el espacio tridimensional se puede descomponer en componentes rectangulares Fx, Fy y Fz. Aquí vemos un ejemplo en un vectores en el espacio, que sería Fx es igual a F por el coseno de teta sobre X, Fy es igual a F sobre coseno de teta sobre y Fz es igual a F sobre coseno por teta sobre X. Y si la relación que existe entre las tres fuerzas en Fx, Fy y Fz se presenta más fácil si se observan en las siguientes imágenes. Como podemos ver, todas tienen el objetivo de saber cuánto vale el vector resultante en F, de una u otra forma. Ahora vemos un ejemplo, un ejemplo de descomposición de una fuerza en componentes rectangulares. Aquí podemos ver una fuerza, que podemos ver que tenemos en el Fx y en el Fy. Y el Fx podemos ver que no coinciden con el eje X ni con el eje Y.
y ahora lo que vamos a hacer, vamos a descomponer la fuerza, lo que puede ser que lo ponemos una línea trazada hacia el eje X y otra hacia el eje Y, que eso nos dejaría y el FY y el FX, y trazar también el ángulo. Lo que podemos hacer ahí, que el FY lo podemos desplazar hacia el lado derecho, formando un triángulo, y así ya tenemos lo que es un triángulo rectángulo, que ahí ya es más fácil poder sacar el vector resultante. Por ejemplo, el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que ya despejando f sería FY es igual a F por el seno de teta. Y otra forma también sería el coseno de teta es igual a F sobre X entre F, que sería Fx sobre F sobre el coseno de teta. Y de esta forma quedaría así: el vector FY es igual a F sobre el seno de teta y Fx es igual al F sobre el coseno de teta, que allí para hacer más sencillo, ya que el coseno se utiliza cuando el vector está pegado al ángulo, y el seno es cuando es el opuesto al ángulo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.